¿Alguna vez te has sentido perdido, como si estuvieras buscando una señal en medio de la niebla? Tal vez te encontrabas frente a una decisión importante: cambiar de trabajo, comenzar una relación, mudarte de ciudad, y en tu corazón surgía la pregunta: ¿esto es lo que Dios quiere para mí? No estás solo. Miles de personas enfrentan cada día momentos de incertidumbre, deseando saber si lo que sienten es una guía divina o simplemente el eco de sus propios pensamientos. Y es en medio de esa confusión que muchos se desconectan de su propósito, por miedo, duda o simplemente falta de dirección. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma clara de saberlo? Que Dios no quiere que vivas en confusión y que Él ya te ha dado una herramienta poderosa para ayudarte a tomar decisiones con confianza, para escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Esa herramienta es el discernimiento. Este no es un privilegio reservado para profetas o líderes espirituales. No, es un regalo que Dios ofrece a todos aquellos que desean caminar cerca de Él. Y hoy, en este video, vamos a desbloquear ese poder juntos. Prepárate para un viaje profundo, transformador y muy práctico. Vas a aprender cómo reconocer las señales de Dios en tu vida diaria, cómo distinguir su voz de tus emociones o del enemigo, y cómo tomar decisiones que estén alineadas con su perfecta voluntad. Pero antes, quiero invitarte a hacer algo. Si estás comprometido con este estudio, si realmente deseas escuchar la voz de Dios con claridad, escribe en los comentarios: discernir es vivir. Esa simple frase será tu señal de inicio, una declaración pública de que estás listo para comenzar este camino, porque a partir de ahora todo va a cambiar. Imagina por un momento que estás parado frente a dos puertas. Ambas parecen buenas. Ambas prometen algo valioso. Una te ofrece estabilidad, la otra, emoción. Una te muestra un camino iluminado, la otra te desafía a caminar en fe. ¿Cuál eliges? ¿Cómo saber cuál es la puerta que Dios quiere que atravieses? Aquí es donde entra en juego el discernimiento. El discernimiento es más que una intuición o un presentimiento. No es solo sentir que algo está bien o mal. Tampoco es una sabiduría humana que se desarrolla con la experiencia. El discernimiento espiritual es un don divino, una capacidad sobrenatural que Dios nos da para poder ver más allá de las apariencias y entender su voluntad en medio de las decisiones, circunstancias y relaciones de nuestra vida. Salomón, uno de los reyes más sabios de la historia bíblica, lo entendía muy bien. En 1 Reyes 3:9, en lugar de pedir riquezas, fama o poder, él pidió a Dios lo siguiente: da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y Dios se agradó tanto de esta petición que no solo le dio discernimiento, sino también todo lo que no pidió. ¿Por qué es tan importante este don? Porque vivimos en un mundo saturado de información, opiniones, consejos contradictorios y voces que compiten por nuestra atención. Las redes sociales nos dicen una cosa, nuestra familia otra, nuestros propios deseos otra más. Y en medio de ese ruido, puede ser extremadamente difícil escuchar lo que Dios realmente quiere decirnos. El discernimiento actúa como un radar espiritual. Nos ayuda a detectar peligros ocultos, a identificar oportunidades divinas y a percibir cuando algo, aunque parezca bueno, no proviene de Dios. Es esa sensación interna guiada por el Espíritu Santo que nos alerta, que nos da paz o inquietud, que nos confirma o advierte. Pero no es magia, no es algo automático. Es una habilidad espiritual que se desarrolla con la práctica, la obediencia y sobre todo con una relación íntima con Dios. Cuanto más cerca estás de Él, más clara se vuelve su voz. Y algo muy importante, el discernimiento no siempre te da respuestas inmediatas. A veces lo que hace es ayudarte a esperar, a no moverte hasta tener claridad. Te enseña a reconocer no solo lo que debes hacer, sino también cuándo hacerlo.
Entonces, cuando hablamos de discernimiento, no estamos hablando de algo místico o reservado a unos pocos. Estamos hablando de una habilidad esencial para vivir en la voluntad de Dios. Una brújula espiritual que todos podemos activar si estamos dispuestos a buscarla y cultivarla. Y ahora que sabes qué es realmente este don, vamos a ver cómo fue utilizado por algunos de los personajes más impactantes de la Biblia y cómo sus decisiones guiadas por el discernimiento cambiaron no solo sus vidas, sino la historia misma. El discernimiento no es un concepto abstracto ni una teoría espiritual lejana. Es una herramienta real, viva, que ha cambiado destinos, salvado vidas y guiado a personas comunes a cumplir propósitos extraordinarios. La Biblia está llena de historias que nos muestran cómo opera este don, cómo puede desarrollarse y, sobre todo, cómo transforma vidas desde lo invisible. Salomón. El poder de pedir con sabiduría. Cuando Salomón heredó el trono de su padre David, se encontraba frente a una nación entera esperando dirección. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Pedirías protección, poder, riquezas? Salomón hizo algo radicalmente distinto. En 1 Reyes 3:9 pidió a Dios lo siguiente: Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Su humildad y su enfoque en el bien del pueblo movieron el corazón de Dios. No solo recibió discernimiento, sino también gloria y riqueza como nunca antes se había visto en Israel. Lo más impactante fue cómo este don se manifestó. 2 mujeres reclamaban ser la madre de un mismo bebé. ¿Cómo resolver algo tan delicado? Salomón pidió una espada y propuso partir al niño por la mitad. La verdadera madre, en un acto de amor, cedió su reclamo para salvar la vida del niño. Fue así como el discernimiento de Salomón reveló la verdad sin depender de pruebas externas. Samuel. Reconocer la voz entre las voces. Samuel, aún niño, servía en el templo junto al sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba. Pensando que era Elí, fue a buscarlo, pero éste le respondió: No te he llamado. Esto ocurrió 3 veces hasta que Elí entendió. Era Dios quien llamaba al joven Samuel. Samuel obedeció la instrucción. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y fue entonces cuando Dios comenzó a hablarle con claridad, revelándole cosas profundas que cambiarían el curso de Israel. Este momento enseña algo vital. El discernimiento comienza cuando aprendemos a distinguir la voz de Dios de las muchas voces que nos rodean. No siempre es inmediato. A veces necesitamos guía, práctica y silencio interior para escuchar con claridad. José. Sueños que anuncian destino. José no solo soñaba, sabía que Dios hablaba a través de esos sueños. Aunque sus visiones de grandeza lo metieron en problemas con sus hermanos, fueron exactamente esas visiones las que, años después, se cumplieron de manera perfecta. En prisión, José interpretó los sueños del copero y el panadero del faraón. Más adelante, el mismo faraón lo llamó para interpretar un sueño que ningún sabio pudo entender. José, con discernimiento, reveló tanto el significado como el plan de acción para salvar a Egipto del hambre. El resultado: José pasó de prisionero a primer ministro y su discernimiento no solo salvó a una nación, sino también a la familia que lo había traicionado. El discernimiento le permitió ver el propósito incluso en medio del dolor. Daniel. Paz bajo presión extrema. El rey Nabucodonosor estaba perturbado por un sueño que ni siquiera recordaba. Exigió que sus sabios lo reconstruyeran e interpretaran. Nadie pudo hacerlo y ordenó su ejecución. Entre los sentenciados estaba Daniel. Daniel pidió tiempo, fue con sus amigos, oraron juntos y Dios le reveló todo, el sueño y su significado. Esa noche, Daniel no solo salvó su vida, sino que se convirtió en una figura de autoridad espiritual en un reino extranjero. ¿Qué aprendemos? Que el discernimiento en tiempos de crisis no solo trae claridad, sino que abre puertas que de otro modo
permanecerían cerradas. Una de las verdades más transformadoras de la fe cristiana es esta: Dios sigue hablando hoy. No es un Dios mudo ni distante. Él no solo habló en tiempos bíblicos, sigue comunicándose con quienes desean escucharle. El problema no es si Él habla. El desafío está en si sabemos reconocer su voz. Vivimos en una época de ruido, opiniones, notificaciones, redes sociales, compromisos, ansiedad. Todo compite por nuestra atención. ¿Cómo discernir la voz de Dios en medio de tanto caos? La respuesta está en afinar nuestros sentidos espirituales y comprender que Dios usa muchos medios para hablarnos. Veamos cuáles son los más comunes. 1. La palabra de Dios, la Biblia. Este es el canal más seguro y directo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir y guiar. 2 Timoteo 3:16. A través de la lectura constante y meditada de la Biblia, aprendemos cómo es el carácter de Dios, cómo actúa y qué desea para nuestras vidas. El discernimiento comienza aquí. Todo lo que escuchemos debe ser filtrado a través de la palabra. Dios nunca nos dirá algo que contradiga las Escrituras. Si tienes dudas sobre una decisión o una voz interna, pregúntate: ¿esto está en armonía con la Biblia? 2. Las circunstancias. Dios también habla por medio de lo que sucede a nuestro alrededor. A veces abre puertas inesperadas. Otras las cierra con firmeza. También puede usar una conversación casual, un mensaje en la iglesia o incluso un problema para guiarnos hacia algo que de otra forma no habríamos visto. El discernimiento aquí implica observar los detalles y preguntar: ¿qué me estás mostrando, Señor, en esta situación? 3. Sueños y visiones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha usado sueños para comunicar su voluntad. José, Daniel y muchos otros fueron guiados de esta forma. En Joel 2:28 Dios promete: vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto no ha cambiado. Sin embargo, es crucial discernir entre un sueño divino, uno emocional o incluso uno provocado por distracción espiritual. Los sueños de Dios suelen tener 3 características: claridad, repetición y alineación con su palabra. Además, dejan una sensación de paz o urgencia que no puede ser ignorada. 4. Impresiones internas. Voz del Espíritu Santo. A veces no hay una voz audible ni un sueño, solo una certeza interna, un sentir que no viene de ti. Puede ser una advertencia, una inquietud repentina o una sensación de paz inexplicable frente a una decisión complicada. Así actúa el Espíritu Santo. Juan 16:13 dice que Él nos guiará a toda verdad, pero para escucharle necesitamos cultivar una vida sensible a su presencia. Oración, adoración, obediencia. El Espíritu Santo no grita, susurra. Y para escuchar un susurro necesitas silencio. 5. Personas. Dios usa a otros para hablarte. Puede ser tu pastor, un amigo creyente, alguien que ni siquiera sabía lo que estabas viviendo, pero que dice justo lo que necesitabas oír. Esto no significa que debamos depender de los demás para oír a Dios, pero sí reconocer que Él los puede usar. Aquí el discernimiento es esencial. No todo lo que te dicen viene de Dios. Examina los frutos de la persona, la motivación detrás del mensaje y si lo que escuchas confirma lo que ya Dios venía hablándote. Ahora que sabes que Dios sigue hablando y cómo lo hace, surge la gran pregunta: ¿cómo puedo aprender a discernir su voz con claridad? El discernimiento espiritual no es un talento reservado a unos pocos. Es una habilidad que se puede y debe desarrollar, como un músculo que se fortalece con el uso constante, la práctica y la obediencia. Veamos cómo cultivar ese discernimiento en la vida cotidiana, paso a paso. 1. Pide discernimiento en oración. Todo comienza con una petición sincera. Santiago 1:5 lo deja claro.
Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser honesto. Pide a Dios con fe que te dé ojos espirituales para ver, oídos para oír y sensibilidad para entender su voluntad. Haz de esta oración un hábito, no un recurso de emergencia. Comienza cada día diciendo: Señor, hoy necesito tu discernimiento en cada paso. 2. Conoce profundamente la palabra de Dios. No puedes discernir lo que no conoces. La Biblia es el filtro por excelencia para reconocer lo verdadero de lo falso, lo divino de lo emocional. Cuanto más conozcas las Escrituras, más rápido podrás identificar cuando una voz, un pensamiento o una emoción provienen de Dios. No se trata de memorizar versículos al azar, sino de leer con profundidad, reflexionar, meditar y dejar que la palabra transforme tu manera de pensar. Como dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. 3. Cultiva el silencio interior. Vivimos rodeados de ruido, no solo externo, sino también interno. Pensamientos acelerados, preocupaciones, listas de pendientes. El discernimiento requiere pausa. Necesita espacios de silencio donde puedas estar a solas con Dios y escuchar lo que normalmente ignoras en medio del bullicio. Apaga el celular, sal a caminar, cierra los ojos y respira. Crea un espacio donde el Espíritu Santo pueda susurrarte sin interrupciones. Dios no compite con el ruido, Él espera tu atención. 4. Practica la obediencia constante. Una de las formas más poderosas de afinar tu discernimiento es obedecer lo que ya sabes que Dios te está diciendo. Si ignoras las instrucciones pequeñas, será difícil recibir las grandes. A veces queremos revelaciones espectaculares, pero no estamos siendo fieles a lo básico. Cuando obedeces, incluso sin entender completamente, entrenas tu espíritu a reconocer y seguir la voz del Padre, y cada paso de obediencia abre la puerta a una nueva medida de discernimiento. 5. Rodéate de personas espiritualmente maduras. El discernimiento también se desarrolla en comunidad. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Comparte tus luchas, decisiones y dudas con personas que tengan una vida espiritual sólida, no para que ellos decidan por ti, sino para que te ayuden a filtrar, confirmar o advertir sobre lo que estás percibiendo. Dios puede usarlos para complementar lo que te está mostrando en secreto, pero siempre recuerda, el discernimiento no se delega, es tu responsabilidad cultivarlo y aplicarlo. 6. Reflexiona y evalúa tus experiencias. Después de cada decisión, pregúntate: ¿fue esta la voluntad de Dios? ¿Qué aprendí? ¿Qué señales pasé por alto? ¿Qué se confirmó con el tiempo? Este ejercicio de retroalimentación te ayudará a reconocer patrones y mejorar tu capacidad de discernir en el futuro. Dios es paciente. Él te enseña progresivamente, como un padre amoroso. No tengas miedo de equivocarte. Ten miedo de no intentarlo. Uno de los mayores desafíos en la vida espiritual no es solo tomar decisiones correctas, sino evitar aquellas que parecen correctas, pero no lo son. El engaño espiritual no siempre se presenta con cuernos y fuego. A menudo se disfraza de luz, de buena intención, de verdad a medias. Por eso, el discernimiento no solo es una brújula, también es un escudo. Jesús mismo lo advirtió con fuerza en Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué lo dijo? Porque el engaño es sutil. No siempre es un ataque directo. A veces es una voz que suena amable, una enseñanza que parece lógica, un líder que parece sabio. Falsos profetas con piel de oveja. En Mateo 7:15-20, Jesús nos da una de las claves más poderosas para identificar el engaño. Por sus frutos los conoceréis. Él habla de falsos profetas que vienen con apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo discernirlos? No por lo que dicen, sino por lo que producen.
Las palabras pueden ser manipuladas, los gestos pueden ser fingidos, pero los frutos, los efectos de una vida o enseñanza siempre revelan la verdad. El discernimiento espiritual nos ayuda a mirar más allá de las apariencias y ver lo que realmente está ocurriendo en el corazón. Señales de alerta en enseñanzas erróneas. Hoy en día estamos expuestos a miles de mensajes, predicadores en redes, videos virales, libros, podcasts. Muchos son de bendición, pero otros distorsionan la verdad. Algunas señales de que una enseñanza puede ser engañosa incluyen contradecir las Escrituras, enfocarse excesivamente en el beneficio personal, presentar una fe sin sacrificio, sin arrepentimiento, sin obediencia, usar la culpa o el miedo para manipular. El discernimiento no significa sospechar de todo, significa estar alerta, comparar todo con la palabra de Dios y no aceptar algo solo porque es popular o emocionalmente convincente. El ejemplo de los bereanos. En Hechos 17:11 se nos habla de los bereanos, un grupo de creyentes que recibieron la predicación de Pablo, pero no la aceptaron ciegamente. ¿Qué hicieron? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este es uno de los mejores modelos de discernimiento. No rechazan por sistema, pero tampoco creen sin examinar. Su actitud crítica, basada en la Biblia, les protegió del error y fortaleció su fe. El Espíritu Santo como guía. Jesús prometió que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Juan 16:13. Él no solo ilumina el camino, también alumbra el engaño. Nos da esa sensación interior de que algo no cuadra, aun cuando todo parezca correcto por fuera. Pero para que Él nos advierta, debemos estar en comunión con Él. El discernimiento requiere relación, no solo información. No se trata de saber más, sino de estar más cerca de Dios. Las relaciones son uno de los aspectos más delicados y significativos de nuestra vida. Familia, amigos, pareja, iglesia, trabajo. Cada vínculo que cultivamos tiene el poder de impulsarnos hacia el propósito de Dios o desviarnos silenciosamente de Él. Por eso, el discernimiento no es solo útil en decisiones grandes, es vital en quien dejamos entrar a nuestro corazón. Proverbios 13:20 lo dice con claridad: el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de necios será quebrantado. No se trata de vivir desconfiando de todos, pero sí de mirar con ojos espirituales. No todas las personas que se acercan a ti vienen con intenciones puras. No todas las relaciones son voluntad de Dios. ¿Esta relación me edifica o me destruye? Una de las primeras preguntas que debes hacerte es: ¿esta persona me acerca más a Dios o me aleja? ¿Me anima a crecer en mi fe o constantemente me empuja a comprometer mis valores? Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. Las palabras pueden ser engañosas, pero el fruto, las acciones, los efectos, el ambiente que crean, son la verdadera evidencia. Relaciones que constantemente generan ansiedad, dependencia emocional, envidia o manipulación no son saludables. El discernimiento te ayuda a identificar estas señales temprano, antes de que causen daño profundo. Señales de manipulación o control. Hay personas que entran en tu vida disfrazadas de apoyo, pero en el fondo buscan controlar. Al principio parecen cariñosas, protectoras, incluso espirituales, pero con el tiempo intentan dominar tus decisiones, debilitar tu autonomía, aislarte o hacerte sentir culpable si no haces lo que ellos esperan. El discernimiento es como una alarma interna. Te hace sentir inquieto, incómodo, aunque todo parezca normal. Cuando el Espíritu Santo te muestra una bandera roja, no la ignores. Él ve cosas que tú no ves. Busca relaciones que reflejen el amor de Cristo Jesús. Nos dio un mandamiento nuevo en Juan 13:34-35. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. Esa es la medida.
Relaciones que edifican se caracterizan por el respeto mutuo, la verdad, el perdón, la libertad, la humildad y la búsqueda conjunta de Dios. Cuando estás con alguien que realmente te ama como Cristo, no necesitas fingir, competir ni negociar tu fe. Puedes crecer, sanar, servir y avanzar con paz. Establece límites santos. El discernimiento también se manifiesta en la capacidad de decir no. No siempre tienes que cortar vínculos completamente, pero sí puedes establecer límites. Proverbios 4:23 nos aconseja: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es un territorio sagrado. No todos pueden entrar, y tú tienes el derecho y la responsabilidad de protegerlo. Tomar decisiones es inevitable. Desde qué palabras usar en una conversación difícil hasta si aceptar una propuesta de trabajo o iniciar una relación. Algunas parecen triviales, otras nos quitan el sueño, pero todas tienen algo en común. Si no las ponemos en las manos de Dios, corremos el riesgo de guiarnos por la emoción, la presión o el miedo. La oración es la llave maestra que conecta nuestro corazón con el de Dios. Pero para que esa conexión sea clara, profunda y eficaz, necesita ser más que una rutina. La oración debe convertirse en un diálogo de confianza, donde no solo hablamos, sino que también aprendemos a escuchar. La oración como afinador espiritual. Cuando oramos, no solo le presentamos a Dios nuestras necesidades, también afinamos nuestro discernimiento. Nuestra mente se silencia, nuestras emociones se ordenan, nuestra perspectiva se alinea con la suya, y eso nos da claridad para decidir. En Salmo 32:8, Dios promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cómo ocurre eso? A través de momentos de intimidad en oración, donde dejamos de buscar respuestas rápidas y empezamos a buscar su presencia. ¿Qué hacer cuando no ves con claridad? Es común orar y seguir sintiéndonos confundidos, pero eso no significa que Dios no está respondiendo. A veces, lo que necesitamos no es una nueva respuesta, sino más silencio interior para escuchar la que ya fue dada. En esos momentos, el discernimiento se activa cuando aprendemos a hacer preguntas específicas como: ¿esta decisión refleja los valores de Dios? ¿Siento paz o ansiedad cuando pienso en esta opción? ¿Esta dirección se alinea con lo que ya me ha mostrado en su palabra? Recuerda, Dios no es un autor de confusión. Cuando una decisión viene de Él, puede ser desafiante, pero nunca te deja atrapado en el caos. La voz de Dios trae paz, incluso cuando te llama a lo desconocido. Decidir sin presión, caminar con paz. El discernimiento no solo nos ayuda a tomar decisiones acertadas, también nos libera de la necesidad de tener todas las respuestas de inmediato. Daniel, por ejemplo, pidió tiempo antes de actuar. Jesús pasaba noches enteras en oración antes de dar pasos importantes. La sabiduría divina no tiene prisa. Decidir bien no es decidir rápido, es decidir con la convicción de que Dios está guiando el proceso. Filipenses 4:6-7 nos lo recuerda: por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Obedecer es la confirmación. Una vez que sientas dirección, obedece. No esperes estar 100% seguro. La fe también implica avanzar con luz parcial, confiando en que Dios irá revelando el camino paso a paso. A veces, la verdadera confirmación llega después de dar el primer paso, no antes. Llegaste hasta aquí. No todos lo hacen. Muchos se quedan en la superficie. Consumen información espiritual sin detenerse a reflexionar. Pero tú has decidido profundizar. Has escuchado sobre el discernimiento, cómo desarrollarlo, cómo aplicarlo, y ahora llega el momento más importante: vivirlo. El discernimiento no es una teoría, es una práctica. No es una lección que se memoriza, sino una verdad que se encarna.
Y solo cuando lo conviertes en estilo de vida, comienzas a ver sus frutos reales, decisiones con propósito, relaciones más sanas, mayor paz, menos confusión y una conexión profunda con Dios. Pero este cambio no ocurre por accidente, requiere intención, requiere compromiso, requiere una decisión. Hoy quiero invitarte a dar un paso de fe, a dejar atrás el ruido, la duda, la indecisión, y comenzar a vivir cada día conectado con la voz de Dios. Que tu primera oración cada mañana sea: Señor, dame discernimiento. Que tu primera reacción ante cualquier situación sea: ¿qué quieres enseñarme aquí? Y si este mensaje ha tocado tu corazón, hazlo visible. Decláralo. Escribe en los comentarios: discernir es vivir. Que esa frase no sea solo una consigna, sino un testimonio de tu compromiso con una vida guiada por Dios. Además, piensa en alguien que necesita escuchar esto. Un amigo confundido, un familiar en crisis, alguien que no sabe por dónde empezar. Comparte este video con ellos. No sabes cuánto puede cambiar su vida. Eres parte de una generación que necesita luz, claridad, dirección. Y tú puedes ser esa chispa que encienda el fuego en otros. Si llegaste hasta aquí, no eres un espectador más. Eres alguien que busca algo real, que anhela vivir una fe práctica, profunda, guiada. Y eso te convierte en alguien valiente. Hoy recorrimos un camino espiritual poderoso. ¿Entendiste qué es el discernimiento? Cómo Dios sigue hablando hoy. Cómo puedes escuchar su voz y cómo aplicar ese don en tus relaciones, decisiones y propósito. Pero lo más importante no fue la información, sino la transformación que ya ha comenzado dentro de ti. Tal vez hoy te diste cuenta de que muchas decisiones las habías tomado por impulso, que habías ignorado señales, callado inquietudes o confiado en voces equivocadas. Pero ahora tienes una nueva herramienta. Y más que eso, tienes un llamado. No estás aquí por casualidad. Dios te está recordando que no te creó para caminar a ciegas, sino para ser guiado por su Espíritu. Él quiere caminar contigo en cada paso, revelarte su voluntad, darte paz en medio de la incertidumbre. Y si todo esto resonó en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Haz algo ahora mismo. 1. Comenta: discernir es vivir, como testimonio público de tu compromiso con esta verdad. 2. Comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser el instrumento que Dios use para abrir los ojos de otra persona. 3. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. No es solo por el contenido, es una forma de seguir alimentando tu fe, de seguir caminando junto a una comunidad que también busca a Dios de forma genuina. Tu fe es como un fuego. Si no la alimentas, se apaga. Pero si sigues buscando, orando, aprendiendo y compartiendo, ese fuego va a crecer. Y no solo va a iluminar tu camino, también va a iluminar el de muchos más. Así que, gracias por quedarte hasta el final. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda siempre, el discernimiento no es un lujo, es tu derecho como hijo de Dios. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te guíe y que tú estés listo para escuchar.